buenos días. Les saludamos en esta preciosa mañana desde mi casa, su casa. Aquí estamos con la familia estudiando la palabra del Señor y retomando la enseñanza que dejamos hace algunos meses, ¿verdad? De Jueces. El propósito es estudiar toda la palabra del Señor y terminar lo que dejamos comenzado. Gloria al Señor. Así es que abra su Biblia en Jueces, capítulo 3. Vamos a leer unos versos de partida como tenemos costumbre. Gloria al Señor. Jueces capítulo 3, verso 1 al 6, dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y les sirvieron a sus dioses. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos tu bondad, tu amor y tu misericordia, Señor mío y Dios mío. Gracias por hacerte presente en medio de nosotros, Señor mío y Dios mío. Permita, Padre, que esta enseñanza llegue al corazón de los oyentes y que la recibamos con gozo, maravilloso Dios. Asimismo oramos, Padre Santo, por los que se encuentran en guerra, Señor mío y Dios mío, que seas tú, maravilloso Dios, dándoles la victoria, porque seguimos creyendo que usted es el varón de guerra, maravilloso Dios. Ahora le entregamos el tiempo para que sea usted enseñándonos, Padre Santo, porque necesitamos de su enseñanza. Todo esto se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Gloria al Señor. El Señor ha ensanchado nuestras estacas, mis hermanos. El Señor nos regaló una nieta este año, muy bien recibida, y estamos gozosos de que ella esté en este hogar. Gloria al Señor. Ahora, ¿verdad? Yo sé que han pasado algunos meses y es difícil retroceder, ¿verdad? Y recordarnos de todo lo que ya habíamos estudiado. Es casi imposible, ¿verdad? Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Hoy leímos del capítulo 3 del libro de los Jueces. Vamos a estar yendo al capítulo 1 brevemente, al capítulo 2, para entrar a este capítulo que vamos a estar tomando en esta mañana. Gloria al Señor. Y a través de Moisés, Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y Dios comenzó a formar de ellos una nación. En el primer capítulo de la nación de Israel vimos su formación y su nacimiento como nación. Miramos cómo el Señor se glorificó en la vida de ellos, se manifestó a la vida de ellos y con milagros y prodigios, gloria al Señor, los sacó y los llevó hasta la tierra prometida. La primera etapa del pueblo de Israel podemos decir que fue su nacimiento como nación y su establecimiento también como nación, ¿verdad? Porque cuando estaban en Egipto no eran nación, eran esclavos, gloria al Señor. Ahora, en el libro de los Jueces entramos a otro periodo del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Vamos a mirar en sí la trágica historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a entrar a un periodo de 13 jueces o líderes que sirvieron en Israel.
En momentos de apostasía juzgaban como líderes, pero nunca se les dio el título de gobernadores o reyes, solo eran jueces, ¿verdad? Más adelante vamos a entrar en otro periodo, en otra etapa del pueblo de Israel, de la historia de los reyes, pero ahora, ¿verdad? Vamos a continuar con jueces. En el capítulo 1, ¿verdad? Que ya ha pasado tiempo, echaron suertes para ver, las tribus de Israel echaron suertes para ver quién subiría primero a conquistar. Iba a subir contra el enemigo, contra los cananeos que aún habían quedado morando en la tierra de Canaán. Ellos habían conquistado la tierra, pero no habían expulsado a los moradores de aquella tierra por completo, ¿verdad? Entonces echaron suertes o consultaron al Señor, lo cual hablamos anteriormente que consultaban al Señor a través de Urim y Tumim, ese artefacto que estaba en el pectoral del sacerdote, una piedrita blanca, una piedrita negra, la piedrita blanca de aprobación y la piedrita negra de desaprobación. Solo le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién subirá primero contra el enemigo? Y la suerte cayó en Judá y él fue el primero que subió contra los cananeos. Eso ya es historia, eso fue del capítulo 1, pero a la misma vez fallaron en eliminar al enemigo al 100%, y eso es lo que nos lleva a este capítulo número 3. Ahora, el capítulo número 2, se les aparece el ángel de Jehová en Boquín. Boquín quiere decir lloro. El ángel de Jehová se les aparece y les reclama su infidelidad, su falta de fidelidad a Dios, su falta en ejecutar las ordenanzas y los estatutos de Dios y las advertencias que el Señor les dio de no hacer alianza con los moradores de aquel lugar. Cuando el ángel de Jehová les recuerda su falla, todos lloraron. Por eso se le llamó a aquel lugar Boquín o Bochín, que quiere decir lloro. Lloraron amargamente, pero en realidad el lloro no fue genuino. No se arrepintieron, ¿verdad? Porque arrepentirse quiere decir volverse de sus malos caminos, cambiar de estilo de vida. Ellos en el momento lloraron, pero su arrepentimiento no fue genuino. Eso lo miramos en el capítulo 2, y ahí leímos en el libro de los jueces. Por tanto, yo también digo, capítulo 2, verso 3, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. El ángel de Jehová les está diciendo, por cuanto no ejecutaron la orden de Dios e eliminaron a estos enemigos, ahora se van a quedar en medio de ustedes, ya no los van a poder echar fuera y van a ser irritantes en sus vidas, ¿verdad? Serán azotes para vuestros costados, y sus dioses, sus imágenes de acera, de Baales, ahora les servirían a ellos como tropiezo. Y déjenme decirle que esos tropiezos están aún en medio hasta este día, ¿verdad? Mucha gente está tropezando en los ídolos que dejaron aquel día. Y dice el verso 2:4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, que quiere decir lloro, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Mostraron aquel día señales de un cambio, ¿verdad? Pero en realidad, como dije, el cambio no fue genuino. Ahora, esto nos lleva a Josué 2:9, dice, donde miramos la muerte de Josué también en el capítulo 2, que eso para nosotros ya era repetición porque lo habíamos visto anteriormente en el libro de Josué. Pero dice ahí en el capítulo 2, verso 9, dice, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas,
y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí comienza la decadencia de Israel, la falla en no comunicar a sus hijos la palabra de Dios, los hechos de Dios, las hazañas de Dios, las ordenanzas de Dios como Él se los había mandado, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio les dice que esta palabra deben de enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero fallaron en comunicar la palabra del Señor, y es lo que los trae a este capítulo que vamos a entrar en un momento. Y dice el verso 2:11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Lo que Dios les había advertido, eso les vino, ¿verdad? Para ellos. Dice el 21, dice: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregaron en mano de Josué. Aquí nos da la razón exacta por la cual el Señor dejó esas naciones en medio de ellos, para probarlos, para saber si en realidad ejecutarían las ordenanzas de Dios. Si ya Dios le había dado las ordenanzas, ahora hay que ver si en realidad las van a guardar o no las van a guardar. Y para probarlos y saberlo, esas naciones, ahora por no haberlas expulsado, se quedarían en medio de ellos como tropezadero. Vamos a empezar a mirar las consecuencias de no obedecer la palabra del Señor. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Está diciendo aquí que las nuevas generaciones no les había costado su libertad. A sus padres, a sus antepasados les había costado la libertad. Ellos habían experimentado la esclavitud anteriormente, pero a estos jovencitos, a esta nueva generación, no les costó nada su libertad, ni les costó la prosperidad, y mucho menos habían conocido la guerra. Ahora el Señor, a través de estas naciones, les iba a enseñar lo que es la guerra. Y en realidad tampoco a muchas de nuestras generaciones les había tocado mirar lo que es la guerra. Yo sé que a muchas personas que vienen de El Salvador, a ellos les tocó experimentar la guerra en los 80s, ¿verdad? Pero no a nosotros. A nosotros no nos tocó ver la guerra. Ahora estamos mirando la guerra en Ucrania, y en realidad es algo terrible, es algo devastador mirar cómo se encuentra la gente en este momento. Y yo pienso que los que estamos aquí gozando de seguridad podemos apreciar y agradecer al Señor su cuidado que Él ha tenido para con nosotros, y oramos por ellos, mis hermanos, para que esa guerra se termine lo más pronto posible, ¿verdad? Porque ellos están sufriendo en aquella tierra. Sin embargo, estas generaciones, como no habían visto los efectos de la guerra, porque la guerra va a traer muchas otras cosas tras de sí, no es solamente el desplazamiento de la gente de su hogar, o la destrucción
de edificios, sino la pérdida de vidas y el hambre que va a traer esta guerra, ¿verdad? Entonces, Dios permitió dejar a esos moradores para que estas generaciones aprendieran a apreciar la prosperidad y la libertad que el Señor les había dado. Van a entrar en este momento en un patrón difícil en la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice el verso 3, los 5 príncipes de los filisteos, los 5 señores, ¿verdad?, de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat. Eran todavía 5 naciones grandes que estaban ocupando Canaán, ¿verdad? Pero ahora entendemos que habían sido dejadas ahí con un propósito, dice el verso 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y estudiamos nosotros Levítico, Números, Deuteronomio, y encontramos un sinnúmero, ¿verdad? 613 leyes que les dio el Señor, 613 leyes que les dio el Señor para que las ejecutaran. Ahora comienza la prueba para ver si ejecutarían la palabra del Señor. Dice el verso 7, el verso 6. 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jerbuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera, a los dioses de la fertilidad. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cushan Rishataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cushan Rishataim 8 años. Ahora, Dios ya les había advertido de esto. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Cuando Dios advierte, Dios no nos advierte por gusto. Él ya conoce lo que va a ocurrir mañana. Dice así el capítulo 7, verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Esto es advertencia antes de que ocurriera. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. ¿Y qué pasó? No las destruyeron del todo. Además les dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu corazón, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esta fue la advertencia del Señor antes de entrar a la tierra prometida. Les está anticipando, les está diciendo, cuando entres, no les dijo el Señor si a lo mejor. Él sabía que entrarían a la tierra prometida, que les daría la tierra por heredad, y les advirtió de qué manera se habrían de conducir cuando llegaran a la tierra prometida. Y acabamos de leer en el capítulo 3, verso 6, que tomaron a las hijas de los cananeos para sus hijos y los dieron en matrimonio. Muchas veces, mis hermanos, creemos que Dios nos advierte innecesariamente. Decimos, Señor, eso yo ya lo sé,
Gracias por la información, te lo agradezco, pero eso a mí no me va a ocurrir, ni a mí nunca me va a pasar. Créanmelo que en el área en la cual el Señor nos está advirtiendo es porque más adelante nos vendrá el tropiezo, si es que nosotros no apercibimos a la advertencia de Dios, como aquí el pueblo de Israel escogió ignorar la advertencia de Dios. Ahora, ya hemos dicho, ¿verdad?, en otras ocasiones, que mucha gente tiene problemas con el Antiguo Testamento porque el Señor ordena exterminar por completo a ciertas naciones. Lo miran como que esto es algo cruel y nos parece muchas veces muy severa la orden de Dios. Se preguntan por qué Dios dice, bórrenlo de la faz de la tierra. O sea, elimínenlo de la faz de la tierra. Nos parece algo duro. Pero Dios da la razón del por qué. Dice que si los dejan cohabitar con ellos, con el tiempo comenzarán a intercambiar sus hijos, ¿verdad? Porque las cananeas eran mujeres atractivas y que tenían otras costumbres que las mujeres hebreas no tenían, por lo cual iban a llamarle la atención a sus hijos. So, la advertencia no vino por gusto, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo a esta nación, elimínenla del todo. Ahora, porque si no lo hacían, el resultado sería que estas mujeres voltearían el corazón de aquel joven de servir al Dios verdadero a ir en pos de los dioses de ellas. En realidad, mis hermanos, las mujeres tienen mucha influencia sobre los hombres y hoy en día también en la vida espiritual de los hombres las mujeres tienen mucha influencia, ¿verdad? Ahora, a veces pasamos por alto, como dije, la advertencia de Dios, ¿verdad? La tenemos como innecesaria, pero créanmelo que Dios es Dios veraz, o sea, Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Ahora, la razón por la que Dios ordenó la exterminación total fue porque Dios estaba usando a Israel como instrumento de juicio. Recordamos que duró aproximadamente 480 años en que Dios tuvo paciencia con estas naciones hasta que el pecado llegó a la nariz del Señor. Entonces Dios iba a traer a la nación de Israel a esta tierra para exterminarlos, para castigarlos, para borrarlos de la faz de la tierra. So, Dios está usando a Israel como instrumento de juicio. Ahora, también si Israel no ejecutaba la orden del Señor, iban a venir otras naciones a ejecutar juicio sobre Israel. Eso era así y Dios se los advirtió. Ahora, estas naciones, ya lo hemos mencionado anteriormente, tenían sus prácticas depravadas. Ellos estaban sacrificando a sus hijos, a sus dioses. Eso era algo extremadamente desagradable delante de Dios. Sus pecados eran dignos de muerte. Por eso Dios les está diciendo, córtenlos desde la raíz. Sus pecados eran dignos de muerte. Estaban cometiendo todo tipo de acto lascivioso y licencioso. Cuando decimos licencioso es que no había freno. Hacían cosas inimaginables, ¿verdad?, que provocaban la ira de Dios, por lo cual el Señor dice, extermínenlo. Y el pecado de estas naciones era tan destructivo que últimamente, aunque Dios no hubiera llevado al pueblo de Israel ahí para eliminarlos, ellos se iban a autodestruir con el estilo de vida que estaban viviendo, ¿verdad? Un ejemplo que ya hemos usado antes sería, ¿verdad?, como si a usted lo hubieran puesto a cuidar
a los niños del kinder. Usted está responsable, tiene que entregar a estos niños sanos y salvos a sus padres al final de la escuela. Y entrada en la escuela, de momento cuando ellos están de recreo, un perro rabioso. Y ese perro amenazara a morder a uno de los infantes de los cuales usted está siendo responsable. Sabemos que la rabia para este animal no tiene cura, que eventualmente va a morir, pero mientras no muera, él puede contaminar a estos niños. ¿Estaría usted justificado en matar a ese animalito? Definitivamente sí. ¿Usted estaría librando a aquel niño de la muerte o de tener que pasar por las 50 inyecciones Pasteur, que ese es el tratamiento para una persona que es mordida de rabia? Era lo mismo. Estas naciones, si se dejaban, contaminarían al pueblo de Israel y les ocasionarían finalmente ser entregados en sus enemigos. Es un ejemplo, ¿verdad?, que nos ayuda a mirar que estas naciones se iban a autodestruir de cualquier manera, no tenían vuelta atrás, y el Señor le dio el trabajo al pueblo de Israel de eliminarlos de ser usados como instrumento de juicio. Ahora dice, los borrarás del todo, no dejarás ninguno, como más adelante, ¿verdad?, se le da la orden de nuevo a Saúl de eliminar a los amalecitas. Ya vamos a llegar allá, ¿verdad?, porque si no los eliminaba, esto también serían irritantes en el futuro. Verso 5 dice, y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y trágicamente dice ahí que sirvieron a sus dioses y emparentaron, ¿verdad?, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Eliminaron o anularon el consejo de Dios y finalmente emparentaron con los moradores de aquellas naciones que tenían costumbres terribles, ¿verdad?, o una terrible idolatría. Dice el verso 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera, ¿verdad? Más adelante el profeta Jeremías a través de profecía les escribe, ¿verdad?, que dejaron a Jehová la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua, también refiriéndose a esta nación que se había entregado a la idolatría, ¿verdad? Dice el verso 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cushan-Ritaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cushan-Ritaim 8 años. Y podemos decir que el Señor fue más que misericordioso en esta ocasión, porque solamente le sirvieron 8 años, ¿verdad? Dice el verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cushan-Ritaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cushan-Ritaim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí llegamos al primer juez, su nombre, Otoniel, y este personaje ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Otoniel
era sobrino de Caleb, gloria al Señor. Recordamos, ¿verdad?, que él tiró un reto, quién iba a conquistar tal ciudad, y el que la conquistara le iba a entregar a su hija como esposa, y Otoniel, sobrino de Caleb, tomó el reto. En realidad se casó con su prima, Sí, era su misma. Hermano menor de Caleb. Hermano menor de Caleb. No era su primo. Era primo de la doncella, ¿verdad?, con la que se casó, eran primos, porque Caleb y el papá de Otoniel eran hermanos, y le dio su hija como esposa, ¿verdad? Eso se casó con su prima, eso lo miramos anteriormente. Y cuando Caleb la subió en el asno que ya se iba, ella pegó un salto y le pidió a su padre que le diera las aguas del Negev, y se las dio, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora miramos a Otoniel, descendiente o sobrino de Caleb, hijo del hermano menor de Caleb, que guardó la palabra del Señor, y por haber guardado la palabra del Señor en medio de una generación que servía a otros dioses, Dios lo usó como el libertador del pueblo de Israel de manos de este rey Cusam Ritaim, rey de Siria, ¿verdad? Y subió a la guerra contra él, y el Señor le dio la victoria, y reposó la tierra por 8 años, gloria al Señor. Los entregó por 8 años en manos de este rey, y cuando lo venció Otoniel, la tierra reposó por 40 años. Vamos a mirar un patrón de altas y bajas, de avivamiento y de declinación espiritual. Pero aquí miramos al primer libertador que les dio libertad por 40 años, y 40 años es más o menos una generación, lo que dura una generación, porque después viene otra nueva generación y se vuelve a repetir este patrón crónico del pueblo de Israel, ¿verdad? Tantas veces que imagínense cómo se sentirá el Señor, ¿verdad? 13 jueces vamos a ver, y son 13 decadencias espirituales del pueblo de Israel, hasta que le dé náusea, ¿verdad?, al Señor. Y a veces decimos, ¿cómo puede el pueblo caer en el mismo pecado una y otra vez, ¿verdad? Pero es que así también somos nosotros, no podemos, Dios ha sido más que paciente con nosotros, solo eso podemos decir. La primera apostasía, y dijimos que apostasía es abandonar al verdadero Dios. Si usted se sale de una religión que no, digamos que es seguidor de María, eso no es cometer apostasía, porque ella no es ningún verdadero Dios, es simple y sencillamente un ídolo hecho de manos o hecho por los hombres. Pero Jehová, Dios de los ejércitos, Él es el verdadero Dios. Si abandonamos a Jehová, estamos cometiendo apostasía, abandonando al verdadero Dios. El pueblo de Israel cometía apostasía, abandonaba al único y verdadero Dios. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y murió, ¿verdad? 40 años, y murió un líder que todavía temía a Jehová. Y vamos a mirar, ¿verdad? Esto nos lleva al segundo líder, que ya no vamos a alcanzar a mirar, pero que lo vamos a dejar para la próxima semana. Entramos a un patrón crónico del pueblo de Israel. La historia muchas veces nos agrada, pero está ahí y es necesario que la aprendamos. Yo le invito a que nos acompañe la próxima semana en nuestro devocional para estudiar y continuar con la palabra del Señor. Nos quedamos en el verso 12 para proseguir la próxima semana. Dios les bendiga y que el Señor les regale una preciosa semana.